En el día domingo, que en nuestra fe reconocemos que es el día del Señor, al finalizar nuestro servicio de adoración nosotros cantamos la doxología, que básicamente es una declaración de alabanza a Dios. Y lo hacemos, por supuesto, con mucha gratitud en nuestro corazón y en respuesta a la bendición que Él ha enviado, que Dios mismo ha enviado a nuestras almas a través de cada uno de los elementos del culto. Porque lo que sucede en medio de la congregación, cuando el pueblo de Dios se reúne en la adoración pública, es algo sorprendente, maravilloso. Es una comunicación. Él nos escucha cuando le oramos, cuando le cantamos, pero también nosotros le escuchamos a Él cuando Él nos habla a través de su palabra. Y les menciono esto, mis hermanos, porque nuestra doxología la cantamos a nuestro Dios Trino. De hecho, parte de la letra dice: cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad. Y su primera estrofa dice: a Dios, el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos, alabad. Es evidente, mis hermanos, que aquí una vez más confesamos nuestra fe en la Trinidad. Se llama a todos los presentes ahí en el culto público a alabar a Dios el Padre, a Dios el Hijo y al Eternal Consolador. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y hoy vamos a centrar nuestra atención en la tercera persona de la Trinidad, aquel Eternal Consolador, como se menciona en nuestra doxología. Y se toma ese título porque es el título que Jesús le dio. En Juan capítulo 14, si ustedes recuerdan, Jesús, cuando les habló sus últimas palabras a sus discípulos, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Hoy en día, mis hermanos, algunos no creen que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad, sino que simplemente lo consideran como la fuerza activa de Dios, una especie de poder impersonal. Sin embargo, nosotros creemos y confesamos con seguridad que el Espíritu Santo es Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar de eso mismo, la deidad del Espíritu Santo. Como saben, me tomé el atrevimiento de dividir la lección número 4 del libro Conociendo al Dios Vivo en dos partes. La anterior lección, la 4.1, fue acerca de la deidad del Hijo, y en esta ocasión, la lección 4.2, veremos la deidad del Espíritu Santo. Lo que hice es ampliar el contenido de nuestro hermano Paul Washer, y lo que haremos será estudiar los argumentos bíblicos que se plantean para ver bíblicamente a través de las escrituras que el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a seguir muy de cerca a lo que nuestro hermano también nos enseña. Pero lo que hice es ampliar un poco más el contenido. Vamos a ver 4 argumentos, mis hermanos. Y estos argumentos son tomados también de la teología sistemática, para que nosotros podamos observar cómo las escrituras, revelan claramente que el Espíritu Santo es Dios. El primer argumento que se formula es que al Espíritu Santo lo encontramos en la relación intertrinitaria. En las Escrituras nosotros encontramos pasajes donde se habla claramente de las 3 personas de la Trinidad, y al Espíritu Santo se lo coloca en igualdad con el Hijo y el Padre. Son fórmulas trinitarias que hallamos en las Escrituras. Y también en algunas de estas fórmulas nosotros podemos ver que nos brindan una descripción de la Trinidad funcionando. Y podemos ver algunos pasajes, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, cuando Mateo en su evangelio nos relata en el capítulo 3 que Jesús, después que fue bautizado por Juan el Bautista, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio
Juan el Bautista al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es evidente, mis hermanos, que aquí podemos ver a tres personas funcionando. Es una descripción de la actuación de la Trinidad. Podemos ver que primero que Jesús, Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, está siendo bautizado. La segunda persona de la Trinidad que tomó para sí un cuerpo humano está siendo bautizado, pero también se ve que el Espíritu de Dios, como menciona el texto, desciende y viene sobre él. Y también hay una voz, la voz del Padre, que se escucha, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Claramente se puede ver aquí la Trinidad, mis hermanos, tres personas funcionando y actuando en unidad. También esto lo vemos en la Gran Comisión. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo enseñó que el bautismo debe hacerse en el único nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo lo que me pregunto es, si el Espíritu Santo fuera una simple fuerza impersonal, ¿qué hace al lado o con igualdad que le atribuye el texto al Hijo y al Padre? ¿Qué hace ahí el Espíritu Santo? ¿Por qué se debe bautizar en el nombre del Espíritu Santo también? Si no fuera Dios, no podríamos hacerlo de esa manera. El bautismo debe hacerse en el nombre de la Trinidad, lo cual muestra que los tres actúan juntos y de igual manera para salvar al creyente. El bautismo, cuando se hace por inmersión, lo que representa es esa salvación del creyente y que las tres personas de la divinidad actuaron para salvarlo. Eso es lo que representa. Y si ustedes recuerdan, nuestro hermano Paul mencionaba que sería blasfemo mencionar al Hijo y al Espíritu en la misma frase con Dios el Padre si no fueran iguales a Él. Entonces, claramente vemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo es mencionado con igualdad a Dios el Hijo y Dios el Padre, porque es Dios. También cuando Pablo les enseñaba en su carta a los Corintios acerca de los dones, menciona esta fórmula trinitaria en el capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahí está, mis hermanos, el Espíritu, el Señor y Dios. Ahí está, el Espíritu Santo, Dios el Hijo y Dios el Padre, las tres personas de la Trinidad. Están en una igualdad completa. También al finalizar su carta, su segunda carta a los Corintios, en su bendición paulina, Pablo les menciona la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cuál es la razón de mencionar a estas tres personas en el mismo texto? Pablo cierra su carta con una bendición que menciona a las tres personas de la Trinidad, colocándolas al mismo nivel. Y nosotros podríamos preguntarnos también, ¿por qué? ¿Por qué figura el Espíritu Santo en estas declaraciones? Bueno, porque es parte de la Trinidad. Él es Dios. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí no solo se encuentra una declaración de la deidad del Espíritu, sino también una hermosa y poderosa imagen de la Trinidad. Si ustedes se dan cuenta, se menciona al Espíritu
y se menciona al Espíritu como una persona real, distinta del Padre y del Hijo, pero también el Espíritu de Dios. Y con esto nos hace ver que Dios el Padre y el Espíritu Santo son uno. Pero también luego dice el Espíritu de Cristo, hablándonos de que Dios el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Todo esto nos lleva a ver algo extraordinario, mis hermanos. Dentro de la Trinidad existe una relación. Cada persona de la Trinidad tiene la misma esencia divina, posee la esencia divina. Toda la deidad completa, aunque son uno. Esto es un misterio que ya lo vimos en una lección pasada, pero lo vemos en relación. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se lo colocan como iguales, en igualdad. Estos textos nos hablan de que el Espíritu Santo es Dios porque lo encontramos en la relación intertrinitaria. Y esto nos lleva a pensar en algo, mis hermanos. Cuando nosotros encontramos el texto en Romanos acerca de la oración, cuando Pablo menciona que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso por un momento? ¿Cómo cuando oramos nosotros lo hacemos en comunión con la Trinidad? Porque si ustedes lo notan, nosotros oramos a Dios el Padre. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dijo, ustedes cuando oren, oren así, Padre Nuestro. Nos enseñó a orar al Padre, pero en el nombre de Él. Por eso cuando terminamos nuestras oraciones lo hacemos en el nombre de Jesús. Y en el texto que acabo de leer, Romanos 8:26, nos dice que lo hacemos también con la ayuda del Espíritu Santo, porque a veces hay necesidades espirituales que no pueden ser expresadas con palabras, pero el Espíritu Santo mismo lleva esas oraciones, esas débiles expresiones de nosotros hacia el Padre, con gemidos indecibles. Él nos ayuda en nuestra debilidad, cuando nos sentimos débiles en medio de nuestra oración, es el Espíritu quien nos ayuda. Así que esta doctrina, mis hermanos, nos conecta con Dios mismo. Es nuestra manera de ver a la Trinidad también actuando y ayudándonos en medio de nuestra oración. Pero, mis hermanos, ya hemos visto, en primer lugar, que al Espíritu Santo lo encontramos en la relación intertrinitaria. Veamos en segundo lugar que al Espíritu Santo se le atribuye obras que solo Dios puede llevar a cabo. Y cuando estas obras son efectuadas por Dios y se le atribuyen al Espíritu Santo, nosotros deducimos y acertadamente que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, en la creación. Primero en la creación del universo mismo. En Génesis capítulo 1 nosotros encontramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí viene lo interesante. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante, ¿verdad? Que en Génesis se le mencione al Espíritu. La verdad es que Dios el Espíritu Santo se unió a Dios el Padre y a Dios el Hijo para crear los cielos y la tierra. Todo el universo fue creado por este Dios trino, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. También en la creación del hombre. Si ustedes recuerdan, Génesis 1:26 menciona, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La pregunta es, ¿con quién estaba hablando Dios cuando dijo hagamos? ¿Con los ángeles? No,
a la luz de todo lo que vemos en el Nuevo Testamento y de esta formulación trinitaria, eh, esta es una conversación de la Trinidad. Está sucediendo aquí una conversación intratrinitaria. Entonces dijo Dios, hagamos. Los tres, Dios del Padre, Dios del Hijo y Dios del Espíritu Santo, estuvieron involucrados en la creación del hombre. En Job 33:4, las palabras de Eliud, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Notan eso? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. También en Isaías, el profeta en su libro, en el capítulo 40, nos menciona, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Versículo 12 y 13, y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién hizo todo esto, mis hermanos? ¿Quién midió las aguas? ¿Quién midió los cielos? ¿Quién juntó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes, los collados? Pero lo interesante es que luego se menciona quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole. Mis hermanos, de aquí nuevamente podemos ver cómo el Espíritu Santo está involucrado en la creación. El Espíritu Santo es el que le dio forma a las flores, es el que pesó las montañas, el que midió las aguas, los cielos. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué ese cactus es así? Bueno, porque el Espíritu Santo lo diseñó así, Él le dio forma. Y nosotros no podríamos haberle dicho al Espíritu Santo, mira, sabes, podrías cambiarle esta forma, podrías ponerla más redonda quizá, o esta otra más cuadriculada, no sé, como que le falta un poquito más de color. No, 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 no. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová en todas estas cosas? ¿Quién le aconsejó enseñándolo? ¿Quién le aconsejó enseñándole en todo esto? Nadie, porque Él es Dios y Él pudo crear todo esto por su poder. Así que lo vemos, mis hermanos, aquí en la creación, pero también en el gobierno de la creación. El Espíritu Santo también tiene esta obra. En Hechos 16, ustedes recuerdan cuando Pablo estaba en medio de sus viajes misioneros y él estuvo atravesando Frigia y la provincia de Galacia, se menciona que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué sucedió esto? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué el Espíritu Santo les prohibió? Bueno, porque Él gobierna su creación. Él gobierna a los seres humanos como Pablo y los que le estaban acompañando y también gobierna a quien se le iba a predicar. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Él lo controla. Él controla la creación. Y avanzando un poco más, podemos ver otra obra, mis hermanos. Se puede ver que el Espíritu Santo es el originador de las Escrituras. Ustedes recuerdan cuando Pablo le menciona a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Recuerden eso, inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero en Pedro, en 2 de Pedro 1:21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y Pedro dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Aquí vemos, mis hermanos, nuevamente que esta obra se le atribuye al Espíritu Santo porque es Dios mismo. También otra obra que solo Dios puede llevar a cabo es la encarnación, aquel milagro de la formación de la humanidad de Cristo en una virgen. Eso siempre recuérdenlo, mis hermanos, en una virgen. ¿Quién podría formar en el vientre de una mujer virgen un ser humano?
nadie sino solo Dios, solo Él tiene ese poder. Lucas 1:31 y 35 menciona, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Notan eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y por qué? Porque solo Él puede realizar esta obra. Siendo Dios mismo, Él iba a efectuar la formación del cuerpo humano de Jesús. Y en Mateo 1:20 se complementa cuando se dice que lo que en ella, es decir, en María, lo que en María es engendrado del Espíritu Santo es. También, no solo en la encarnación, sino en la resurrección. Podríamos formular una pregunta. Mis hermanos, ¿quién es el dador de la vida sino solo Dios? En Romanos 1:4 se dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, le dio vida nuevamente a su cuerpo inerte. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Y esto nos debería llevar a sentir un profundo deseo de obedecer lo que Pablo nos menciona en Efesios 5:18. Aunque es algo asombroso, incluso pienso que también es un misterio, aunque lo enseña la Biblia. Pablo nos dice que debemos ser llenos del Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Si nosotros estamos encontrando que el Espíritu Santo es Dios y Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu, eso debería impactarnos profundamente. ¿Cómo nosotros podríamos ser llenos del Espíritu si no solo por la palabra de Dios? Cuando nosotros la leemos, la escuchamos, la atendemos, de esa manera nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, hasta el momento ya hemos visto dos argumentos por los cuales encontramos que el Espíritu Santo es Dios. Hemos dicho en primer lugar que al Espíritu Santo lo encontramos en la relación intertrinitaria. En segundo lugar, que al Espíritu Santo se le atribuyen obras que solo Dios puede llevar a cabo. Veamos en tercer lugar que al Espíritu Santo se le presenta con atributos que únicamente Dios posee. En las Escrituras encontramos al Espíritu Santo con atributos que solo Dios posee. Es asombroso cuando vemos esto, mis hermanos. Al Espíritu Santo poseyendo las perfecciones de Dios, es decir, los atributos incomunicables de la deidad. Estas cualidades son únicas de Dios, solo Él las posee, pero esas características en las Escrituras son dadas al Espíritu Santo, porque en realidad Él es Dios. Y todo esto debe enfocarnos para confirmar la deidad del Espíritu Santo. Estos atributos son de exclusividad para Dios y nos llevan a ver la evidencia de su divinidad. Primero veamos la eternidad, mis hermanos. En Hebreos 9:14 se dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu es llamado aquí eterno, lo cual significa que no tiene principio ni fin. Y esta cualidad, mis hermanos, solo pertenece a Dios. El Espíritu no fue creado, ni tiene un límite de tiempo. Su existencia es eterna y lo distingue como divino, el Espíritu eterno. Vemos que el Espíritu Santo posee eternidad y la eternidad solo es un atributo de Dios, por lo cual concluimos que el Espíritu Santo es Dios, pero también gloria. Primera de Pedro 4:14 dice,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El glorioso Espíritu de Dios. ¿Usted recuerda cuando se menciona a Dios como celoso? Y obviamente nosotros no podemos traer el celo humano y atribuírselo a Dios. El celo de Dios es distinto. El celo de Dios es un celo santo, es un celo por su gloria, como dice Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Esas palabras son fuertes. Dios mismo hablando y diciendo, yo no voy a dar a otro mi gloria. Pero en 1 Pedro 4:14 dice, porque el Espíritu Santo es llamado glorioso. Y en Isaías Dios afirma que su gloria no la comparte con nadie más. Si el Espíritu tiene gloria divina, entonces es Dios, mis hermanos, porque nadie más puede poseer esa gloria. También vemos santidad. En Salmos 51:11, en medio de su oración eh, de arrepentimiento, cuando David pecó y en adulterio con la mujer de Urías Eteo llamada Betsabé, él escribió este Salmo 51 y de verdad les animo a leer cuando ustedes se encuentren en medio de el peso de sus pecados y encuentren dureza en su corazón. Ustedes pueden orar incluso el Salmo 51 porque es un salmo de arrepentimiento, de confesión de pecado. Pero lo que nos interesa es el versículo 11, cuando David menciona en medio de esta oración de arrepentimiento, le pide a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y lo que le está atribuyendo al Espíritu es santidad. Santo Espíritu le dice. Y nosotros podemos ver ahí claramente que la santidad es atribuida al Espíritu Santo. También en Mateo 1:18 se dice que María había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu es llamado santo porque es perfectamente puro, separado del pecado. Se le identifica con la naturaleza santa de Dios, lo que es una prueba más de su deidad. Pero también la omnipotencia. Y ya lo vimos en Génesis, en el capítulo 1, cuando se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, se puede ver su poder omnipotente para crearlo todo. Y también fue explícito cuando en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, este ángel le dice a María el poder del Altísimo, pero antes se le mencionaba al Espíritu Santo, pero se dice que es ese poder, el poder del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu participa en la creación y en el milagro de la encarnación de Cristo, y esto nos muestra claramente su poder ilimitado. Eh, Solo uno es omnipotente, y ese es Dios. Y si al Espíritu Santo se le atribuye omnipotencia, es porque es Dios. También la omnipresencia. Ustedes recuerdan también otro de los salmos muy estudiados, podría decirse, es el Salmo 139. También otro salmo de David, cuando él reconoce la omnipresencia de Dios y él menciona en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No puedo, simplemente no puedo escapar. Está en todo lugar. David reconoce que no se puede huir del Espíritu porque Él está en todas partes. Solo Dios tiene esa presencia universal. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Avanzando un poco más, también vemos la omnisciencia de Dios. En 1 Corintios 2:10 se dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el contexto
Pablo nos está mencionando acerca de uno de los ministerios que realiza el Espíritu Santo, que es la iluminación, el traer claridad y aplicar la verdad de las Escrituras al corazón de cada creyente. Alumbrar, se podría decir también. Y él dice, porque ¿quién conoce el espíritu del hombre? Perdón, ¿quién conoce las profundidades del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, ¿quién conoce el es- ¿quién conoce lo profundo de Dios sino el espíritu? Porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mis hermanos, yo no sé cuáles son las profundidades de Dios, pero ¿quién sí lo sabe? El Espíritu Santo. Y Dios, eh, si nosotros nos pusiéramos a pensar, Dios es infinito y su profundidad debe ser infinita. ¿Y quién conoce esa infinita profundidad? El Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y ahí claramente se puede reconocer su omnisciencia. El Espíritu conoce lo profundo de Dios, lo que nadie más puede saber. Esta sabiduría total y perfecta es un atributo exclusivo de Dios. Pero también la verdad. Ustedes recuerdan cuando Jesús les estaba hablando a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, y él les decía, ¿no? No estén tristes, yo me voy a ir nuevamente a mi Padre y donde yo voy a estar. Ustedes no pueden venir aún, pero me seguirán después. Y Él los consuela, Jesús consuela a sus discípulos y les dice, pero no los voy a dejar solos, no los dejaré huérfanos, les enviaré a otro consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu de verdad, y Él los guiará a toda verdad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Al Espíritu se le está atribuyendo verdad. Jesús llama al Espíritu el Espíritu de verdad porque Él no solo dice la verdad, sino que es verdad en su naturaleza. Él es verdad misma. Esta integridad perfecta es propia de Dios, quien no puede mentir ni errar. Solo Dios puede ser verdad. No estamos diciendo que dice la verdad, aunque damos por hecho que es así. Dios dice la verdad, pero Él es la verdad misma. Y cuando se dice el espíritu de verdad, se le está atribuyendo que Él es la verdad. Y esto solo nos muestra claramente su deidad. Así que mis hermanos, todos estos atributos que hemos visto se le atribuyen al Espíritu Santo, la eternidad, la gloria, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la verdad. Cada uno de estos atributos no pueden pertenecer a ninguna criatura. Son atributos incomunicables, es decir, que son solamente de Dios, son de su exclusividad. Por eso, si el Espíritu Santo los posee, es porque es Dios. El Espíritu Santo no solo es una fuerza o influencia, sino verdaderamente Dios mismo. Y esto también debería traernos una aplicación a nuestras vidas. Cuando nuestro Jesús se encontraba ya en sus últimas palabras, en sus últimas enseñanzas, antes de ser glorificado y ascender nuevamente a los cielos junto con el Padre, a sus discípulos Jesús les enseñó acerca del Espíritu. Y en específico en Juan 16:14, Jesús les dijo que Él lo iba a glorificar. El Espíritu Santo glorificaría a Cristo. Y eso es algo que debería movernos a nosotros también. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros buscamos glorificar a Cristo. Es como que el Espíritu Santo enfocaba a Cristo. No sé si ustedes se han percatado, pero existen en algunos escenarios, en algunos eventos,
cuando se realiza un espectáculo, hay unos focos que tienen algunos auditorios que cuando se alumbra al escenario principal, se enfoca solo una persona. Es como un foquito que dibuja un círculo alrededor de la persona para que toda la atención se centre en aquella persona. Bueno, así mismo, mis hermanos, el Espíritu Santo centra toda la atención a Cristo. Todo lo que hace el Espíritu Santo es para llevar a los creyentes a mirar a Cristo, a glorificar a Cristo, a alabar a Cristo y a ver toda la obra de Cristo y sentir gratitud por Él. Y asimismo, mis hermanos, nosotros deberíamos seguir este ejemplo. Lo que hace el Espíritu Santo es glorificar a Cristo y nosotros también deberíamos glorificar a Cristo, apuntar la atención solo a Cristo y a nadie más. Así que, mis hermanos, ya hemos visto 3 argumentos y hemos seguido de cerca también a nuestro hermano Paul Washer en todo esto. Hemos visto en primer lugar que al Espíritu Santo lo encontramos en la relación intertrinitaria y vimos textos donde se nos habla acerca de, o mejor dicho, cuando se nos menciona a las 3 personas en una igualdad total. En segundo lugar, vimos que al Espíritu Santo se le atribuyen obras que solo Dios puede llevar a cabo, como la creación, el origen de las escrituras, la encarnación, la resurrección. Y en tercer lugar, hemos visto que al Espíritu Santo se le presenta con atributos que únicamente Dios posee. Ya mencionamos esos atributos. En último lugar, el cuarto argumento bíblico donde se expresa la deidad del Espíritu Santo es que al Espíritu Santo se le llama Dios de manera expresa. Ya si los 3 argumentos anteriores no te convencieron, este argumento te tiene que convencer como de lugar, tiene que formar una convicción profunda en tu alma. En Hechos, capítulo 5, encontramos al apóstol Pedro que confronta a Ananías por la avaricia y el engaño de él y su esposa. El relato es que en aquel tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia en sus inicios, ellos tenían un corazón muy dispuesto a ayudar a los demás y se menciona que vendían sus propiedades, vendían sus posesiones y traían este dinero a los apóstoles para que ellos lo repartieran como lo vieran correcto. Y Ananías no se quedó atrás. Ananías y su esposa Zafira, ellos dijeron, bueno, también hagámoslo, vamos a vender esta posesión y vamos a ayudar a otros con esto. Pero ellos retuvieron parte de esta posesión. Esto es asombroso, mis hermanos, porque en medio de todo esto también se nos revela la deidad del Espíritu Santo. Dice así, mis hermanos, voy a leer Hechos capítulo 5, voy a leer desde el versículo 1 para entender el contexto. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! Aunque podríamos estudiar varias cosas en este texto, lo único que nos compete a nosotros es mostrar cómo aquí se evidencia que el Espíritu Santo es Dios. Si nosotros notamos en el versículo 3, Pedro declaró que Ananías había mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero, según el versículo 4, Pedro declara también que Ananías había mentido a Dios. Entonces,
Esta es una afirmación fuerte, no solo de la deidad del Espíritu, sino también de la verdad que el Espíritu es una persona y no un poder impersonal. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque el Espíritu es Dios, mis hermanos, así de claro. Llana y lisamente decimos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Aquí, obviamente, Pedro dice, Ananías, tú mentiste al Espíritu Santo, pero luego dice, no has mentido a hombre, sino has mentido a Dios. Bueno, si tú le mentiste al Espíritu Santo, estás mintiendo a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero vamos a otro texto, mis hermanos. Primera de Corintios 3:16. Aquí dice lo siguiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en Primera de Corintios 6:16, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué es lo que nos interesa aquí, mis hermanos? El apóstol Pablo nos enseña que el creyente es templo de Dios. Al hacerlo, también nos provee de un mayor entendimiento de la deidad del Espíritu. Noten esto. En 1 Corintios 3:16, el creyente es llamado templo de Dios. ¿Lo notan? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y en 1 Corintios 6:19, el creyente es llamado templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo es esto? En el capítulo 3, el creyente es llamado templo de Dios y en el capítulo 6, el creyente es llamado templo del Espíritu Santo. ¿De quién mismo? ¿Templo de Dios o templo del Espíritu Santo? Bueno, en estos dos textos tenemos una poderosa afirmación de la deidad del Espíritu. Las Escrituras se refieren al creyente como templo del Espíritu Santo o como templo de Dios. Sería impensable que el apóstol Pablo usara estos dos términos de manera intercambiable, es decir, sinónima, si no viera al Espíritu como Dios plenamente y una persona real de la Trinidad. Es así, mis hermanos, como lo menciona nuestro hermano Paul Washer. En 2 Corintios 3:17 también vamos a ver esto. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Notan eso? Porque el Señor es el Espíritu. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo tiene la misma identidad divina que el Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando Tomás era incrédulo acerca de la resurrección de Jesús? Pero cuando lo vio dijo, Señor mío y Dios mío. Ustedes recuerdan la anterior lección acerca de la deidad del Hijo, nosotros vimos el término en griego que se utiliza para Señor, es curios, y aquí se está utilizando el mismo término, curios. Curios es un nombre que Pablo en sus cartas normalmente lo usa para referirse a Jesucristo o a Dios. Y aquí está diciendo, porque el Señor es el Espíritu. Básicamente está diciendo, porque el Curios es el Espíritu. Y aquí se nos habla de la identidad divina del Espíritu. Y cabe aclarar, esto no quiere decir que el Espíritu y Jesús sean la misma persona. No, 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 no. No son una persona, sino que ambos comparten la misma naturaleza divina, la misma esencia divina la poseen los dos. Es decir, el Espíritu es Dios tal como lo es el Señor. Los dos son Dios, aunque cada uno tenga una personalidad distinta, o sean una persona distinta dentro de la Trinidad. Por eso a Jesús o a Dios el Hijo lo llamamos la segunda persona de la Trinidad y al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. Vamos a otro texto. En el episodio cuando Isaías ve la visión de Dios
Ustedes recuerdan, y cuando ve el trono de Dios y a los ángeles, perdón, a los serafines, cómo ellos volaban y cubrían con sus alas su rostro, sus pies ante Dios mismo. Pero en el versículo 8, Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, después de ver toda esa visión, oí la voz del Señor. Oí la voz del Señor, noten eso, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Aquí Isaías está escuchando la voz del Señor o de Jehová. Es claramente Dios quien está hablando y enviando a Isaías a predicar esto. Todo el contexto del capítulo 6 trata de una visión gloriosa de Dios en su trono, lleno de majestad y santidad. Pero, aquí viene lo importante. En Hechos capítulo 28, Pablo cita ese mismo pasaje de Isaías 6, pero lo cita con una variación. Versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, etc. ¿Notan lo que está sucediendo aquí? Lo, Pablo introduce la cita de Isaías diciendo claramente que fue el Espíritu Santo quien habló por medio de Isaías. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pablo está interpretando que la voz divina que Isaías oyó era la del Espíritu Santo. Es decir, Pablo atribuye directamente al Espíritu Santo lo que Isaías originalmente escuchó como la voz de Jehová. Porque así es, mis hermanos, las escrituras se interpretan a sí mismas y nosotros podemos ver que el Jehová del Antiguo Testamento, cuando esa revelación progresiva eh, se extiende hasta el Nuevo Testamento, Jehová es el Espíritu Santo. La bendita Trinidad, la Santísima Trinidad se va revelando. Este es un paralelo que nos muestra que el Espíritu Santo es plenamente Dios. ¿Por qué? Noten esto, mis hermanos. En Isaías 6, Dios habló, pero, según Hechos 28, habló el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu es el mismo Dios que habló en Isaías. También vemos otro texto, lo encontramos en Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8, en donde se nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Quiero que se queden con esto, mis hermanos. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Esto, lo que está sucediendo aquí es que el autor de Hebreos está citando un salmo. ¿Qué salmo? El Salmo 95. En el Salmo 95, en específico el versículo 7 y 8, se nos dice porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y aquí sucede lo mismo como en Isaías. Aquí el autor de Hebreos cita este salmo, pero lo introduce diciendo que es el Espíritu Santo quien habla. Lo ven, en Hebreos dice, como dice el Espíritu Santo, pero en el salmo dice, Él es nuestro Dios, si oyereis hoy su voz. Este detalle es fundamental. Lo que el salmo atribuye a Dios, el escritor de Hebreos lo atribuye al Espíritu Santo. En su contexto original, este salmo es una exhortación directa de Dios mismo al pueblo.
y él los estaba llamando a no repetir aquella rebelión que sucedió en el desierto. Pero él, el que habla es Jehová. Y cuando en Hebreos se cita otra vez este texto, se le atribuye al Espíritu Santo estas palabras. Así que mis hermanos, nuevamente, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento confirman la deidad del Espíritu Santo. En último lugar, ya para ir cerrando, mis hermanos, vemos Juan. Juan es fantástico. Juan, el escritor del Evangelio y también de la Epístola. Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 6, cuando Jesús se encontraba hablando con Nicodemo, ustedes recuerdan sus palabras, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Y, y en Juan 3, 6 dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero Juan mismo, en su epístola, en primera de Juan 5:4, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, surge una pregunta. ¿Por qué en el Evangelio Juan dice nacido del Espíritu y en su epístola dice nacido de Dios? ¿Son diferentes nacimientos? No, mis hermanos, son el mismo nacimiento. Eso afirma que el Espíritu es Dios. En Juan, en el Evangelio, Jesús está explicando que el nuevo nacimiento espiritual es producido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que regenera al pecador. Solo lo que nace del Espíritu es verdaderamente espíritu. Eso quiere decir que tiene vida espiritual genuina. Pero en Primera de Juan, en la epístola, capítulo 5, versículo 4, el apóstol Juan habla de los que han nacido de Dios, es decir, los regenerados. Eso se refiere a una sola experiencia, el nuevo nacimiento. Si nacer del Espíritu es lo mismo que nacer de Dios, entonces claramente el Espíritu Santo es Dios. El hecho de que el nuevo nacimiento se le atribuya tanto al Espíritu Santo como a Dios demuestra que el Espíritu Santo no es una fuerza inferior, sino que comparte la misma naturaleza y obra de Dios Padre. Solo Dios puede impartir vida eterna, y el Espíritu lo hace. Por tanto, el Espíritu es plenamente Dios, mis hermanos. Y esto debería traernos profunda gratitud a nuestro corazón, porque este nuevo nacimiento, esta renovación interior que ha surgido en nuestro corazón, en cada uno de los creyentes, ha sido efectuada por aquella bendita persona, la tercera persona de la Trinidad. Él ha intervenido en nosotros. Ustedes ven a todas las personas en el mundo, en el camino ancho que lleva a la perdición, y nosotros seguiríamos ahí en ese camino si no hubiese sido por esta obra divina de la regeneración, de que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, sin esperanza, sin recibir vida nueva, luz o dirección. Pero el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, ha quitado nuestro corazón de piedra y ha colocado un corazón de carne, como nos dice el profeta Ezequiel. Y esto no es solo un cambio externo, mis hermanos, sino una transformación profunda en el corazón que nos lleva a vivir, mis hermanos, con propósito, con paz y esperanza. Mis hermanos, esto trae a mi memoria la conversión de John Newton. Ustedes lo conocen, aquel que escribió el himno de Sublime Gracia. Mis hermanos, ese himno es precioso porque muestra esto mismo. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Siendo ciego, ahora veo yo. Mis hermanos, eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Nos ha abierto nuestros ojos, ha traído vida y eso
es algo que debería producir profunda gratitud en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y así como inicié viendo nuestra doxología, nosotros no deberíamos rebajar al Espíritu Santo en nuestra mente. A veces sucede eso, que ponemos jerarquía en medio de las personas y quizá es algo involuntario, pero con este estudio he tratado de eliminar eso. Nosotros deberíamos poner a las tres personas de la Trinidad en igualdad y adorarlas en plenitud. Por eso cantamos nuestra doxología. No olvidemos, mis hermanos, estos argumentos. Al Espíritu Santo lo encontramos en la relación intertrinitaria. Al Espíritu Santo se le atribuyen las obras que solo Dios puede llevar a cabo. Al Espíritu Santo se le presenta con atributos que únicamente Dios posee. Y al Espíritu Santo se le llama Dios de manera expresa. Y es de esa manera como podemos ver claramente la deidad del Espíritu Santo. Así que hemos visto que el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios ni un poder impersonal, sino la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, el Espíritu Santo. Amén.